Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Imaginaros que estáis en misa y de repente ves algo que no encaja. Y no hablo de cosas de la vida cotidiana, que alguien llegue tarde, que un niño llore o que falle el micrófono. Tampoco de que la homilía se haga larga o el coro no afine ni queriendo. Hablo de algo que te hace frenar y pensar, espera, ¿esto se puede hacer? ¿Es parte de la misa o alguien se ha venido arriba? A lo mejor el cura cambia un texto importante, o se improvisa un gesto extraño en el altar, o pasa algo raro a la hora de comulgar. Y ahí te asalta el dilema. ¿Te callas por miedo a ser el problemático de la parroquia? ¿O te conviertes en un fiscal de internet redactando una carta a Roma, pero con mayúsculas? A ver, ni una cosa ni la otra. El laico no es un florero que tiene que tragarse lo que le echen, pero tampoco es el inspector general de las rúbricas. Así es que vamos a poner un poco de orden. ¿Qué puedes hacer realmente cuando algo parece hacerse mal en la misa? Y cuando lo más honesto es admitir que eso que te molesta no es un abuso, sino solo una manía tuya. Vamos para allá. Y es que antes de indignarnos, hay que saber distinguir, y no por enfriar la fe, sino precisamente para defender bien lo que merece ser defendido. Porque si llamamos abuso a cualquier cosa, los abusos verdaderos acaban mezclados con gustos personales, manías litúrgicas y heridas acumuladas. Y si por miedo a parecer conflictivos nos tragamos todo, entonces terminamos normalizando cosas que no deberían normalizarse nunca. Y es que hay cosas que no te gustan y ya está. Un canto te parece insufrible, la homilía es larga como una serie sin final, que el lector lea como si estuviera descifrando una tablilla encontrada en el desierto del Sáhara, o que la misa tenga un ritmo que a ti te desespera. Todo eso puede cansarte, distraerte, incluso hacer que salgas pensando que aquello se podría cuidar muchísimo más. Pero no todo lo que te molesta es automáticamente denunciable. Además, también hay opciones legítimas. La liturgia permite elegir entre varias posibilidades, y que el sacerdote no elija la que tú escogerías no significa que esté atacando la fe desde dentro. Puede usar una plegaria eucarística u otra, puede haber incienso o no, puede celebrarse con más solemnidad o más sobriedad. Pueden haber moniciones más breves o más amplias, haber opciones previstas por los libros litúrgicos que a ti no te emocionan especialmente, y eso no convierte la misa en un abuso. En otro orden de las cosas están las torpezas, los descuidos, las malas costumbres, las celebraciones pobres, las improvisaciones que sobran, los comentarios que interrumpen más de los que ayudan, moniciones que parecen una segunda homilía, la falta de cuidado en los signos, el altar tratado como si fuera una mesa auxiliar, esa sensación de que todo se hace deprisa y sin alma. Eso puede estar mal, puede necesitar corrección, formación, conversación y paciencia, pero no siempre pide una denuncia formal como si estuviéramos ante un crimen litúrgico organizado. Y luego sí, obviamente, hay abusos reales. Ahí ya no hablamos de sensibilidad, gusto personal o estilo celebrativo. Hablamos de acciones contrarias a lo que la Iglesia ha establecido. Por ejemplo, cambiar arbitrariamente textos importantes de la misa, jugar con la materia de la Eucaristía, permitir que los fieles se autocomulguen, hacer que un laico asuma partes reservadas al sacerdote, sustituir la homilía por una intervención que no corresponde, manipular la celebración como si fuera una performance pastoral. Ahí el tema ya no es esto me gusta más o menos, Ahí el tema es que la liturgia de la Iglesia está siendo deformada.
Y distinguir estas cosas no enfría la fe, la purifica. Porque cuando llamamos abuso a cualquier cosa, lo insisto, los abusos verdaderos acaban enterrados bajo toneladas de manías personales y cuando lo aguantamos todo en nombre de una obediencia malentendida, acabamos normalizando cosas que nunca tendrían que haberse normalizado. Y es que el punto de partida es bastante sencillo, aunque se nos olvida con una facilidad tremenda. La liturgia no es propiedad privada de nadie, no es del cura que celebra como si el misal romano fuera una sugerencia amable. No es del grupo parroquial que cree que cada domingo hay que meter una ocurrencia nueva para que la gente participe, como si la participación activa consistiera en repartir papeles, cartulinas y momentos emotivos. Pero tampoco es del fiel que se sienta en el banco como auditor de rúbricas, esperando el primer fallo para levantar acta interiormente y salir de misa con el expediente ya instruido. No, hombre, no. La liturgia es de la Iglesia. Y esto no es una frase bonita para quedar bien. Es una cuestión teológica y jurídica de fondo. Por eso el Concilio Vaticano II dice en Sacrosanctum Concilium número 22: por lo mismo nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguno por iniciativa propia en la liturgia. Y el Código de Derecho Canónico recoge la misma lógica en el canon 846, parágrafo 1, que dice: en la celebración de los sacramentos deben observarse fielmente los libros litúrgicos aprobados por la autoridad competente. Por consiguiente, nadie añada, suprima o cambie nada por iniciativa propia. La Iglesia dice esto no porque odie la creatividad, ni porque quiera congelar cada parroquia en formol, ni porque Roma tenga alergia a que las comunidades estén vivas. Lo dice porque en la liturgia no nos inventamos la fe, la recibimos. Cuando el sacerdote celebra, no está haciendo su misa, está sirviendo una acción de Cristo y de la Iglesia. Y por eso el canon 837 afirma que las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la misma Iglesia. Y eso cambia la mirada. Si la misa no es una acción privada, entonces el sacerdote no puede manipularla como si fuera suya, pero el fiel tampoco puede secuestrarla desde su enfado, como si cada preferencia personal tuviera rango de norma universal. La liturgia se recibe, se celebra, se cuida y se obedece. No se tunea desde el altar, ni se gobierna tampoco desde el banco. Por eso, antes de decir esa misa no vale, conviene tener 3 palabras en la cabeza porque ahorran muchísimo ruido: validez, licitud y dignidad. Validez significa: ¿el sacramento ha ocurrido realmente? En la Eucaristía, por ejemplo, no basta con que alguien diga palabras religiosas delante del pan y el vino. Hace falta un ministro válido, una materia válida: pan, ácimo, vino de uva, una forma sacramental y la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Por eso el canon 900 dice: solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía actuando en la persona de Cristo. Si un laico pretendiera consagrar, no habría Eucaristía. No sería una misa alternativa, ni una creatividad comunitaria, ni una experiencia espiritual muy bonita. ¡Ay, es que a mí me gusta la misa de la madre! Pues muy bien, pues ahí no hubo misa. ¿Por qué? Porque no tiene potestad para hacer eso. Por su parte, la licitud significa otra cosa. ¿Esto se ha hecho conforme a las normas de la Iglesia? Porque una misa puede ser válida y al mismo tiempo estar mal celebrada en algunos aspectos. Si el sacerdote consagra válidamente, Cristo está realmente presente. Pero si se dedica a cambiar textos por su cuenta, a inventar gestos, a alterar partes de la celebración o a permitir cosas que la Iglesia prohíbe,
Eso no se arregla diciendo, bueno, total, la misa vale, ¿no? Pues ya está. Claro que la validez importa, faltaría más. Pero usar la validez como excusa para justificar cualquier chapuza es una forma bastante pobre de tratar algo tan santo. Y finalmente, la dignidad tiene que ver con el modo en que se celebra lo que se celebra. Hay cosas válidas y lícitas que pueden celebrarse con una pobreza, una prisa o una dejadez que no ayudan a nadie. Dignidad no significa lujo, barroquismo o poner cada misa como si fuera una coronación imperial. Dignidad significa que los signos hablen bien, que los gestos no contradigan lo que estamos celebrando, que el altar no parezca una mesa cualquiera, que la Eucaristía no se trate como un trámite más de la mañana. No todo lo indigno es inválido, pero tampoco usemos la validez como coartada para celebrar de cualquier manera. Una misa válida no convierte en bueno todo lo que se ha hecho alrededor, y una mala práctica no autoriza al fiel a declarar inválida una celebración desde un vídeo de 15 segundos. Esa distinción salva de muchos dramas y también de muchas cobardías. Vamos aterrizando, porque hay casos en los que no estamos hablando de gustos, torpezas o diferencias de sensibilidad. Estamos hablando de cosas serias, porque tocan elementos que la Iglesia no deja a la creatividad local. Primero, la materia de la Eucaristía. Y esto no se improvisa. El canon 924 señala que el sacrosanto sacrificio de la Eucaristía se debe ofrecer pan y vino, al cual se ha de mezclar un poco de agua. Y añade que el pan ha de ser exclusivamente de trigo y hecho recientemente, de manera que no haya ningún peligro de corrupción. Y que el vino debe ser natural, del fruto de la vid y no corrompido. Eso significa que no vale cambiar la materia porque parece más inclusivo, simbólico o más adaptado a una sensibilidad concreta. No, aquí en Valencia vamos a usar la cazalla, es que es mejor, más del terreno. Guantazo que te llevas. Señor, exijo una satisfacción. ¿Estás loco? La materia sacramental no la inventa una comunidad, ni un cura, ni una comisión parroquial con buena voluntad y mala teología sacramental. Pues no. Segundo, las partes propias del sacerdote celebrante. El canon 907 dice que en la celebración eucarística no se permite a los diáconos ni a los laicos decir las oraciones, sobre todo la plegaria eucarística, ni realizar aquellas acciones que son propias del sacerdote celebrante. Esto no va contra los laicos, precisamente va a favor de que cada vocación tenga su verdad. Participar activamente en la misa no significa que todo el mundo tenga que hacer algo visible en el presbiterio, como si estuviéramos repartiendo papeles para que nadie se sienta excluido. Hombre, no, seamos serios. El laico participa de verdad respondiendo, cantando, escuchando, ofreciéndose a sí mismo, uniéndose al sacrificio de Cristo, comulgando si puede, viviendo la misa desde dentro. No hace falta clericalizar al laico para tomarlo en serio. Y en esta misma línea entra la homilía hecha por un laico dentro de la misa. Muy de los años 70, también hay que decirlo, ¿eh? Y es que la Instrucción General del Misal Romano, en su número 66, dice que la homilía la hace de ordinario el sacerdote celebrante, o se la encomienda a un sacerdote concelebrante, o alguna vez al diácono, pero nunca a un laico. Por su parte, Redemptionis Sacramentum insiste en lo mismo y precisa que esa prohibición vale también para seminaristas, estudiantes de teología, asistentes pastorales o grupos laicales. Esto no impide que un laico dé un testimonio, una catequesis o una intervención en otro momento adecuado. Pero dentro de la misa, la homilía no se sustituye por una charla bonita ni por alguien que comunica muy bien. Ojito
con algunos grupos de la iglesia que tienen mucho afán de utilizar la homilía para sus cositas. Ojito. Tercero, el modo de recibir la comunión y el respeto a los textos de la misa. Y es que Redemption y Sacramentum 94 dice que no está permitido que los fieles tomen la hostia consagrada ni el cáliz sagrado por sí mismos, ni mucho menos que se lo pasen entre sí de mano en mano, ¿vale? No se puede. Y el número 104 añade que no se permite al comulgante mojar por sí mismo la hostia en el cáliz, ni recibir en la mano la hostia mojada en la sangre. La comunión se recibe, no es un autoservicio espiritual. No se coge al Señor como quien coge algo en una bandeja, o como cuando la gente tiene instinto de halcón, que lo quiere pillar en el aire. Manotazo le doy yo, recíbelo en la mano. Si no lo recibes en la boca, pues te esperas a que llegue la mano. Porque precisamente el gesto de recibir educa el alma. No nos damos la gracia a nosotros mismos, la recibimos. Y con los textos litúrgicos pasa algo parecido. Redemption y Sacramentum 59 habla de la práctica reprobable de cambiar y variar a propio arbitrio los textos de la Sagrada Liturgia, porque eso vuelve inestable la celebración y puede adulterar su sentido. No hablamos de un lapsus, de una palabra que se traba o de un error humano, porque a cualquiera le puede pasar. Hablamos de cambiar deliberadamente lo que la Iglesia manda por lo que a mí me parece más bonito, más actual, más sensible, más profundo. Muchas veces no es más profundo, es simplemente más mío, ¿no? Como los gatos que se están lamiendo todo el rato. Y es que en la liturgia lo mío tiene que dejar paso a lo recibido del Señor. Ahora, ¿qué sucede si tú eres testigo de algo que sucede durante la misa? Os doy algunas líneas. Lo primero es no montar un espectáculo de esos que son algunos muy fans en TikTok. Por donde tú vayas siempre estará Jesús. Incluso si el sacerdote hace algo objetivamente mal, ya que la respuesta ordinaria no es levantarse, corregirlo delante de toda la asamblea, hacer gestos teatrales de indignación, empezar a susurrar como si estuviera ardiendo el templo, o convertir la celebración en una asamblea de emergencia porque tú has detectado algo. Otra cosa es que haya peligro inmediato de profanación. Si ves que alguien se lleva una hostia consagrada a escondidas, sin consumirla, si hay un trato claramente peligroso o irreverente de las especies eucarísticas, si ocurre algo que exige actuar en ese momento para evitar un daño mayor, entonces se actúa, pero con discreción, avisando al sacerdote, al diácono o a un ministro o a quien corresponda. ¿Tiene que haber firmeza? Sí, pero numeritos, de eso nada. Ya luego verificas. Y verificar no significa buscar a un señor gritando en internet que todo es inválido desde hace décadas. Verificar significa comprobar qué ocurrió realmente, si lo entendiste bien, si fue algo aislado, si existe una norma concreta, si esa norma aplica a ese caso y si tienes datos suficientes para hablar con justicia. Porque muchas veces el problema no empieza en la misa, sino en la película que nos montamos después. Vemos algo, nos molesta, lo mezclamos con experiencias anteriores, le añadimos 2 comentarios de internet y cuando queremos darnos cuenta ya no estamos hablando de un hecho, sino que estamos hablando de una telenovela turca con mantilla y teja. Ahora, si después de verificar ves que hay algo serio, hablas primero donde toca. Esto no empieza por Roma. Roma tiene bastante con lo suyo, ¿eh? Si el hecho ocurrió en una parroquia y se puede hablar con el sacerdote, se habla con ese sacerdote. Si es una práctica estable de la parroquia, se habla con el párroco. Si es grave, se repite y no hay respuesta,
Entonces se acude al obispo diocesano, que no es un elemento declarativo en la vida litúrgica de la diócesis. El mismo canon 392 dice que el obispo ha de vigilar para que no se introduzcan abusos, especialmente acerca del ministerio de la palabra, la celebración de los sacramentos y los sacramentales, el culto de Dios y de los santos. Y el canon 528 dice que el párroco, bajo la autoridad del obispo, debe moderar la participación en la Sagrada Liturgia en su parroquia, con la obligación de vigilar para que no se introduzcan abusos. O sea, hay cauces. No hace falta inventar una guerra litúrgica. La Iglesia tiene responsables, tiene caminos ordinarios, tiene autoridades concretas, y aunque a veces esos caminos funcionen mejor o peor, saltárselos de entrada no suele arreglar nada. Es más, la primera conversación no debería sonar a acusación, sino a alguien que quiere entender y corregir si hace falta. Algo tan sencillo como: padre, el domingo me quedé preocupado por una cosa de la misa. Igual lo he entendido mal. Por eso prefiero preguntarlo antes que ir comentándolo por ahí. Y es que pasó esto. ¿Eso está previsto por las normas litúrgicas? Hacer eso marca la diferencia, porque no llegas diciendo: usted está profanando la misa, como alguno me ha sabido decir, llegando justamente al final, que no se había enterado de nada. Vamos, es mejor llegar describiendo un hecho y dejando margen a una explicación. A veces te darán razones, a veces no. A veces el sacerdote agradecerá que se lo digas y a veces se pondrá defensivo, porque los curas también tenemos ego, cansancio, prisas y una capacidad muy humana de recibir malas correcciones, sobre todo cuando vienen con tono del juicio final. Ahora, si tienes que escribir, haz lo mismo. Escribe hechos, la fecha, el lugar, la misa concreta, qué ocurrió, si es algo repetido, si hay testigos, si existe una grabación pública, el minuto exacto de si la misa estaba retransmitida. O sea, nada de este cura siempre, esta parroquia nunca, es que aquí todos. Cuanto más adjetivo metas, menos seria parece tu queja. En cambio, una forma sobria sería decir: el día tal, en la parroquia tal, durante la misa de tal hora, ocurrió este hecho. No entro a juzgar la intención de nadie, lo pongo en conocimiento porque según esta norma concreta parece que no corresponde al modo de celebrar previsto por la Iglesia. Eso se puede leer, permite actuar. Pero en cambio, si mandas 4 páginas llenas de rabia, pones etiquetas ideológicas y frases de cruzada, pueda que tengas parte de razón, pero se lo estás poniendo muy fácil a quien no quiera tomarte en serio. Es más, documentar los hechos tampoco significa convertirte en detective. Si hay una emisión pública, pues guardas el enlace del vídeo. Si hay una hoja parroquial con una indicación extraña, pues la guardas. Si hay testigos, anótalo, pero no vayas por la iglesia grabando primeros planos de personas para luego subirlos a internet. La buena fama de la gente también forma parte de la justicia y defender la liturgia no te da permiso para pisotearla. Y es que hay que tener presente que el laico tiene derecho a que la liturgia se celebre como la Iglesia la ha establecido. Redemption in Sacramentum 12 lo dice con mucha claridad cuando señala que todos los fieles cristianos gozan del derecho de celebrar una liturgia verdadera, y especialmente la celebración de la Santa Misa, que sea tal como la Iglesia ha querido y ha establecido. Esto no es un capricho de gente rígida, es un derecho de los fieles. Es más, el Código de Derecho Canónico también reconoce que los fieles pueden manifestar a sus pastores sus necesidades y deseos. Incluso el Canon 212, parágrafo 3, añade que tienen derecho y a veces incluso el deber de manifestar su opinión sobre lo que pertenece al bien de la Iglesia, pero salvando la integridad de la fe, la reverencia a los pastores, la utilidad común y la dignidad de las personas. Y es una pena cuando algunos se quedan solo con tengo derecho a decirlo, pero se olvidan de cómo lo dicen, cuándo lo dicen
a quién se lo dicen y qué daño pueden hacer si lo convierten todo en espectáculo. Así que sí, tienes derecho a actuar, pero no tienes derecho a destruir la fama de alguien con media información, ni a convertir una torpeza en una ejecución pública, ni a usar la defensa de la liturgia como excusa para soltar toda la rabia acumulada contra tu parroquia, tu cura, tu obispo o la Iglesia Universal. Es más, si el abuso es grave, se repite, afecta a la Eucaristía, toca la validez o puede sembrar confusión seria en los fieles y después de hablar donde corresponde no hay respuesta, entonces sí se puede elevar el asunto. Redemption in Sacramentum 184 señala que cualquier católico, sea sacerdote, diácono, fiel laico, tiene derecho a exponer una queja por un abuso litúrgico ante el obispo diocesano o el ordinario competente que se le equipara en derecho o ante la sede apostólica en virtud del primado del romano pontífice. Y añade también que conviene, sin embargo, que en cuanto sea posible, la reclamación o queja sea expuesta primero al obispo diocesano. O sea, la Iglesia reconoce el derecho a quejarse por un abuso litúrgico. No te dice, cállate tú que eres laico. No. Como tampoco te dice, aguanta que el cura sabrá. Nada de eso. Pero tampoco te dice, vete directamente a Roma cada vez que algo no te guste y te chirríe. Dice que existe el derecho, que el obispo debe ser normalmente el primer cauce y que todo debe hacerse con veracidad y caridad. O sea, sin exagerar y sin disfrutar destruyendo. Y lo digo porque hay gente que cuando tiene razón en el fondo se cree autorizada a perder la forma. Y en la Iglesia la forma también importa, porque la persona a la que corriges sigue siendo tu hermano, aunque se haya equivocado, aunque sea torpe, aunque te haya cansado o aunque lleves años tragando cosas raras. Y antes de acabar, hay una frase que conviene tatuarse espiritualmente antes de meterse en estas cosas. Tener razón no te autoriza a hacer el cafre. No humilles públicamente al sacerdote. No puedes humillar públicamente a tu hermano. Puedes corregir, pedir explicación, acudir al obispo, presentar una queja formal, pero no conviertas al cura en un muñeco para que medio internet lo apalee. Y sí, hay sacerdotes que hacen barbaridades. También hay fieles que en cuanto huelen sangre se vuelven una jauría con estampita. Pero no grabes para viralizar. Graba para conservar una prueba si hay un abuso grave. Y si la grabación ya es pública, por ejemplo, en una misa retransmitida, pues lo haces con prudencia. Pero sacar el móvil en una celebración para fabricar un escándalo digital es que es peligrosísimo. La liturgia no es contenido de divulgadores. La misa no es material para alimentar una cuenta indignada. Tú no declaras inválido los sacramentos a la ligera. Tú no tienes ninguna capacidad para declarar inválidos los sacramentos así, a la ligera, a reu. Porque hay gente que ve un gesto extraño y ya sentencia, esa misa no valió. Mucho cuidado, la invalidez es algo muy serio. Puede haber abusos gravísimos dentro de una misa válida. Puede haber ilicitud sin invalidez. Puede haber indignidad sin nulidad. Si mezclamos todo, no defendemos la fe. Fabricamos confusión. Y tampoco hay que convertir los documentos de la Iglesia en piedras para tirar en la cabeza. Redemption in Sacramentum, el código, la instrucción general del misal romano, todo eso está para servir a la verdad de la liturgia, no para que uno vaya lanzando números como si fueran granadas de sacristía. Un documento bien usado ilumina, un documento mal usado aplasta. Defender la liturgia no puede llevarte a mirar con desprecio a todos los que no ven lo que tú ves, ni a convertir cada misa en una evaluación permanente, ni a vivir la fe desde la sospecha. Si por defender la misa acabas mirando con asco a todos los que van a misa, quizá conviene revisar algo más que las solas rúbricas. En conclusión, ante este tipo de sucesos, el equilibrio cristiano no es la tibieza. A veces habrá que hablar, a veces habrá que insistir, a veces habrá que escribir o incluso habrá que decir esto no se puede hacer, esto daña la fe de los fieles, esto no respeta la Eucaristía.
Esto no es una opción legítima y debe corregirse. Muy bien, pero también habrá que callar cuando lo que hay es una preferencia personal. Habrá que formarse antes de acusar. Habrá que preguntar antes de sentenciar. Saber distinguir entre torpeza y abuso, entre abuso e invalidez, entre mala praxis y delito. Y habrá que aceptar que amar la liturgia no consiste en vivir enfadado durante toda la misa esperando el siguiente fallo. La liturgia se defiende porque no es nuestra. Precisamente por eso no se defiende como si fuera nuestra guerra privada. Se defiende con hechos, cauces, paciencia, firmeza cuando toca y con una caridad que no sea de mentira. Porque la caridad no consiste en mirar hacia otro lado cuando se deforma la misa, pero tampoco consiste en quemarlo todo para demostrar que uno tiene razón. Lo he dicho muchas veces, ¿de qué te sirve tener la razón si con el modo de comunicarla pierdes el corazón de tu hermano? Así es que pídele al Señor poder mirar las cosas desde su corazón y cuando haga falta hablar, hablarlo, también movido por su corazón. Amén, hermano. Y se acabó.